Esta noche en Desde las Cámaras analizamos la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación. Iniciamos una entrevista con Ignacio Mier Velasco, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. Y seguimos con los diputados Emanuel Reyes Carmona, Asael Santiago Chepi y Laura Imelda Pérez. Desde las cámaras comenzamos. Ignacio Mier Velasco, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, expone los temas más importantes para la discusión y aprobación del presupuesto de egresos de la Federación. Estamos aquí transmitiendo desde la Cámara de Diputados con el coordinador de la fracción de Morena, quien nos va a platicar sobre la agenda legislativa de su grupo parlamentario. Nacho Mier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, con el gusto de verte. Pues bienvenido aquí. Acá todavía soy en tus pasos. Todavía soy en mis pasos. Voy a regresar. Voy a regresar, sí. Esperemos. Sí, siempre la experiencia es muy importante. Al contrario, sí. Gracias a ti. Y a mí me encanta el proceso legislativo, el quehacer político, es lo mío. Además de la televisión. Bueno, ya me va a dar clases, ¿eh? Lo primero. Diputado, pues una legislatura complicada, es la legislatura que ya vemos pues muchas rutas a la elección del 2024, tienes mayoría simple en la Cámara, pero bueno, tú eres un diputado reelecto, que ya fuiste coordinador de tu fracción parlamentaria, tienes hoy por hoy 201 diputados, de los cuales tienes un porcentaje muy alto de diputados ya reelectos, con los que ya trabajaste en la legislatura pasada, que ya arrastran un trabajo legislativo y una experiencia legislativa. Platícanos cuáles son los temas relevantes para esta legislatura, para este primer periodo ordinario de sesiones. Primero es un trabajo, además interesante, que es un reto, es un honor, es una gran responsabilidad. Primero, mantener la cohesión de la coalición, mantener la unidad al interior de este grupo numerosísimo de hombres y mujeres que es Morena. Tenemos gente con mucha experiencia, que han sido varias veces diputados federales, diputadas federales. Tenemos 90 que se reeligieron. Por primera vez los mexicanos le dieron el derecho a los diputados, a las diputadas a la reelección. Entonces, mantener la cohesión del grupo es el primer reto, ¿no? Y conjugar la experiencia de unos con la primera ocasión que son. Tú que ya fuiste legisladora sabes lo que eso representa. Y luego la coalición con el Partido Verde y el Partido del Trabajo también implica poder armonizar las prácticas entre un grupo parlamentario y otro, ¿no? En algunas cosas somos con pensamientos totalmente contrarios, pero lo que estamos privilegiando es la agenda legislativa, lo que es común, y en el centro de nuestra atención está mejorar las condiciones de vida de los mexicanos y lograr la transformación de la vida pública en México, ¿no? Que es el espíritu, la esencia del Movimiento de Regeneración Nacional y de su instrumento electoral, que es Morena. Y entonces estamos ya, primero ese es el primer gran reto, y luego tenemos las reformas constitucionales. ¿Cuál va a ser la estrategia de Morena para poder resarcir este daño causado por esta Bueno, práctica? primero tú lo acabas de decir, lo dices bien, el presupuesto es un elemento redistributivo de la riqueza. Reactiva las economías locales, muchas pequeñas comunidades solamente tienen como ingreso, como flujo, los recursos del presupuesto federal a través de los programas sociales. En México, 7 de cada 10 familias fueron a tocar su puerta y reciben un programa para los adultos mayores, un programa para los estudiantes de secundarias y preparatorias, un programa de apoyo de becas para las personas que tienen alguna discapacidad, menores de 25 años. Entonces, ese recurso... Para mujeres también desprotegidas. Hay el programa de Sembrando Vida, el programa de Construyendo el Futuro para Jóvenes. Entonces, hay una muy buena derrama económica, más de 500,000 millones de pesos, que llegan a todas las comunidades de manera directa. Y eso le beneficia al que tiene la pequeña tiendita, le ayuda al de la carnicería, reactiva pues la economía le da flujo de efectivo, el comercio se reactiva. Entonces, el presupuesto es un elemento en la microeconomía, en la economía local, doméstica, que beneficia
para que la familia pueda llevar lo necesario a su mes. Entonces, y reactiva la economía, ¿no? Y por otro lado, está también dentro de los criterios no subir impuestos. No va a haber incremento de los impuestos nuevamente. Por cuarto año consecutivo se está cumpliendo el compromiso de Morena, del presidente de la República, de no crear nuevos impuestos ni de incrementar los existentes. Y con esos recursos, contrario a lo que pensaba, ¿no? Tú recordarás hace 3 años decían que no había posibilidades, que se iba a endeudar el país, que los indicadores macroeconómicos se iban a violentar, que iba a incrementarse la inflación, que se iba a incrementar el valor del dólar frente al peso, y no Que ha sucedió. estado súper estable. Lleva 52 semanas, tiene pequeñas... Ha estado, pero regresa. Pero regresa, entonces tiene pequeña turbulencia por lo que está sucediendo a nivel internacional, pero el incremento en los precios del petróleo le generó una burbuja ligera para el crecimiento del dólar frente al peso, pero todos los indicadores, la inflación la economía está creciendo. Hay un grave problema que tiene ahora, que no hay materias primas. Ahora lo que están padeciendo toda la electrónica es que no hay microprocesadores, no hay silicón, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso y ahora... Pero y es a nivel mundial. A nivel mundial, los contenedores, hay escasez de contenedores. Hay escasez de contenedores. Porque se reactivó la economía y la de México en el continente es la que un repunte mayor tuvo. Había pronosticado las certificadoras internacionales y el propio Banco de México íbamos a tener un crecimiento del 4.2%, del 3.5 al 4.2%. Andamos por arriba de 6%. La economía de México es la que ha tenido un mayor también las remesas han ocasionado una derrama económica. Una derrama económica. La disciplina del gobierno. No se ha contratado un solo peso de deuda. Se estabilizó la deuda, que es altísima en nuestro país. La deuda externa como proporción del Producto Interno Bruto en México es del 50%. Es decir, de todo lo que tenemos, ya 50 centavos de cada peso no es nuestro por la deuda que se heredó. Sin embargo, está estable la deuda que tiene el gobierno de la República y en general el país. Entonces está estabilizada la deuda. Entonces hay buenos indicadores. El gobierno es muy disciplinado, es un gobierno austero. No es despilfarrar. Solamente aquí en la Cámara nosotros ahorramos el 30% del presupuesto, lo descontamos. Entonces se acabaron los teléfonos. Se bajaron sueldos y dádivas, porque bueno, siempre he sido legisladora y siempre... Sí, ya no hay gastos médicos mayores para los diputados. Tenemos que ir al ISSSTE y si queremos ir a un privado, pues de nuestra dieta pagarla. Ya no hay celulares, no hay choferes, no hay coches, no hay gastos extraordinarios para los diputados, no hay viajes internacionales, se acabó el turismo. El famoso turismo legislativo y los excesos que se vivían, y no solamente en la Cámara, sino en las dependencias de gobierno. Gracias por estar con nosotros, Nacho. Muchas gracias. Hablemos sobre el presupuesto en educación, salud y disciplina financiera. Vamos a ver la opinión del diputado Emanuel Reyes Carmona, quien es el secretario de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados. Pues gracias a ti que estás con nosotros, Emanuel. La salud. Hemos visto que después de la pandemia han quedado deteriorados todos los sistemas de salud del país a nivel federal, estatal e incluso en algunos casos municipales. ¿Cómo hacer para recuperar precisamente toda esa infraestructura que quedó dañada después de la pandemia de COVID-19? Claro, para la Comisión de Salud, la cual yo tengo el honor y el privilegio de poder encabezarla, es un enorme reto, pero también significa una oportunidad tan grande para poder incidir desde nuestra trinchera en poder generar un espacio de diálogo de manera permanente con todas y con todos los mexicanos. La Cámara de Diputados es la casa del pueblo y ello significa también el poder incidir en las decisiones del Ejecutivo Federal y en lo particular de la Secretaría de Salud. Conocemos perfectamente que el sistema de salud que recibió la Cuarta Transformación es un sistema de salud deteriorado. Y eso significa también con muchas áreas de oportunidad. Había un proyecto tan ambicioso como era la puesta en marcha
del Instituto de Salud para el Bienestar, instituto que creamos en el seno de la 64ª legislatura y que pronosticaba el poder atender a todas y a todos los mexicanos de manera gratuita, con medicamentos gratuitos en todos los rincones de nuestro país. No teníamos en cuenta el tema de la pandemia por el COVID-19 y eso significó, por supuesto, un estancamiento en el proyecto de salud de la Cuarta Transformación. Sin embargo, para mí es muy importante destacar que hoy que hay una reactivación económica, que ya estamos en semáforo verde prácticamente en todo el país, eso significa también la posibilidad de poder entrarle de lleno y poder hacer cumplido los propósitos de la Secretaría de Salud, del proyecto y, por supuesto, garantizar salud plena para todas y todos los mexicanos y también medicamentos gratuitos. Emanuel, el cómo y con cuánto. Por supuesto. Debo decir que de manera histórica, hoy más que nunca en toda la historia de nuestro país hay un incremento significativo de 800,000 millones de pesos, que significa en términos reales el 2.9 del Producto Interno Bruto. Es uno de los rubros más beneficiados de todo el país y eso significa poder atender de manera directa los temas cruciales, elementales de la salud de nuestro país. Primero, para poder seguir atendiendo el tema de las vacunas, la adquisición de las vacunas para las y los mexicanos, el poder garantizar que el 90% de las y de los mexicanos puedan contar con el esquema completo de vacunación, pero también poder atender de manera muy puntual el tema de vacunas para niños, niñas y adolescentes. Eso significa, por supuesto, las vacunas contra el sarampión, contra la rubiola, entre otras, porque además hay que reconocer que hay un estancamiento y eso significa también ponernos en marcha, ponernos de acuerdo para poder generar esquemas que puedan garantizar la salud plena para las y los mexicanos. Fíjate que hay varias cosas que me parecen importantes en el sector salud. Uno, pues es mucho lo deseable y poco lo factible, lo que se puede hacer. ¿Por qué? Porque de todos modos necesitamos más dinero. 2.9, pues sí, es un buen presupuesto, incluso es un incremento histórico, pero hace falta más dinero, hace falta más hospitales que lleguen a las regiones más lejanas. Y sobre todo, la cuestión de los medicamentos. Hacen falta medicamentos. ¿Cómo lograrlo? Porque esa es una de las labores más importantes que tiene un Estado para estar cerca de la ciudadanía. Hay un tema que tenemos que decir de manera muy clara y en ese tenor es el tema de las compras consolidadas. Hay que reconocer que cuando el gobierno de la Cuarta Transformación inicia su operación y la puesta en marcha de la operatividad de este Sistema General de Salud, recompone un sistema que estaba manchado, que estaba lleno de corrupción y eso significó el poder garantizar compras consolidadas para poder obtener medicamentos a bajo costo. Emanuel, en el proceso hubo muchos, pero muchos problemas graves de abasto. Entonces, esto debemos hacerlo, pues, de montarnos sobre las dos vías, ¿no? Para lograr también el objetivo. Pero lo que a mí me interesa muchísimo es precisamente todos estos medicamentos, los medicamentos que necesita la gente y sobre todo los más pobres, porque vas a regiones muy lejanas de los centros poblacionales y ahí pues hay pocas medicinas y muchas veces les dan la receta y la tienen que ir a cubrir hasta pueblos, no sé, distantes hasta 200 kilómetros de donde ellos viven. ¿Cómo hacer? Porque esto es una recomposición general. Yo lo entiendo que no es responsabilidad únicamente del actual gobierno, sino que viene arrastrándose. Pero ¿cómo romper esa línea para que podamos ya los mexicanos sentirnos muy orgullosos de nuestro sistema de salud? Estamos en proceso debo decir que la Secretaría de Salud, a través del Instituto de Salud para el Bienestar, tiene proyectado una fuerte cantidad como compra consolidada para poder distribuir medicamentos totalmente gratuitos a toda la población y eso significa que se puede entregar de manera efectiva, con calidad y con calidez a todos las y los mexicanos. Emanuel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, te agradezco. Aquí estoy a tus órdenes. Todas las veces que me invites aquí vamos a estar con mucho gusto contigo. Gracias. Gracias. Emanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Ahora el diputado Asael Santiago Chepi, secretario de la Comisión de Educación, conversa sobre cómo invertir los recursos en este tema tan importante para nuestra niñez. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Con el gusto de saludarte, a ti y a tu auditorio. Platícanos dentro de la agenda de Morena, cuáles van a ser las prioridades para este paquete presupuestal. El presupuesto
la ley de ingresos y la ley de egresos está enfocado para salir adelante de esta crisis sanitaria. Es un presupuesto post-pandemia que tiene como objetivo fortalecer y reactivar la economía en nuestro país bajo esta visión que ha planteado el gobierno federal, en donde tengamos una recaudación que sea una recaudación que permita transparentar todos los recursos que son de los mexicanos y que puedan aterrizarse fundamentalmente en el tema de la salud, que tiene un presupuesto muy importante de un incremento del 27%, y en el tema de educación también se trata de reactivar la economía con proyectos de inversión enfocados al sur-sureste. Este presupuesto está enfocado a fortalecer la economía, en garantizar que los programas del bienestar tengan un presupuesto garantizado, además también que los municipios tengan un incremento de un 3% a su presupuesto, y esta visión es muy importante, la de que se eficienten bien los recursos, promover una cultura también de la denuncia, porque sí estamos combatiendo la corrupción de fondo. Precisamente por eso se implementó esta ley de austeridad republicana, que no significa que no se gasten los recursos, sino que se gasten, pero bien direccionados, que se transparenten, y obviamente incentivar a la gente que promueva esta cultura de la denuncia, y que estos recursos de verdad, insisto, que son de las mexicanas y de los mexicanos, como tú comentaste, derivado de los impuestos, sirvan para fortalecer la economía de nuestro país, salir adelante de esta crisis mundial sanitaria, fortalecer el tema de la salud y el tema de la educación. Esto es el tema del presupuesto y, bueno, este grande proyecto que te va a tocar a ti es impulsar dentro de este paquete económico. ¿Y cuáles son los temas centrales para la agenda de Morena para este periodo, que es el primer periodo ordinario de esta legislatura, que es la legislatura, pues, de la transición? Ya estamos rumbo al tema electoral. En la política siempre los tiempos se aceleran y ya estamos como viendo los caminos hacia el tema electoral. ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuáles van a ser los 3 ejes centrales en esta agenda para este primer periodo ordinario de sesiones? Bueno, primero, estamos trabajando ya de una gran reforma político-electoral. Se trata de fortalecer la democracia, la participación, que las instituciones responsables de llevar a cabo estos procesos de decisión de la ciudadanía tengan toda la garantía hacia la ciudadanía de que están haciendo las cosas bien, reducir los presupuestos, modernizar el esquema electoral, digitalizando el voto. Sin duda alguna, mayor participación, que inclusive nuestros connacionales puedan ejercer su voto, garantizar que pueda haber mayor diversidad en los espacios como la Cámara de Diputados local, la Cámara de Diputados federal, estar llevando valoración respecto a los legisladores plurinominales, hacer una reducción en ese sentido, el presupuesto de los partidos, sus prerrogativas, toda una reforma electoral. ¿Desde cuándo se ha hablado de disminuir el presupuesto de los partidos y no se hace nada? Pues no se hace porque, pues bueno, hay intereses. partidos que no han querido que se apruebe esto, que ya está planteado en la Cámara de Diputados federal, pero hay quienes, pues bueno, tienen una visión totalmente distinta. Sin embargo, yo considero que se debe abrir más a la ciudadanía y que los recursos destinados a los procesos electorales de verdad sean reducidos, mayor participación de la gente y bueno, yo estoy a favor también de que se analice y se revise respecto a la participación de los legisladores plurinominales. Este es uno de los temas. El segundo tema es consolidar la ley de la energía eléctrica, el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad, revisar todo lo que tiene que ver con contratos, devolverle a la Comisión Federal de Electricidad toda la autonomía, que sea de verdad una dependencia de los mexicanos, ¿no? Revisar de fondo cómo está todo su esquema de infraestructura y, sin duda, los precios de la energía eléctrica, que no se está en contra de contratos
con otro tipo de inversionistas, pero que sí se revise para que generemos esquemas de justicia de verdad respecto a la Comisión Federal de Electricidad. Y también en el tema educativo vamos a fortalecer muchísimo el reconocimiento a las escuelas normales, fortalecer la educación pública de este país, que sin duda el tema de educación, si se fortalece, es el motor más importante para el desarrollo de nuestras comunidades y de todo el país. Sin duda, infancia es destino y depende mucho del progreso de un país, de qué tan bien educados están sus niños, jóvenes y adolescentes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, diputado. Te agradezco a ti, muchas gracias, muy amable. Vamos a un corte comercial y no se vaya porque a nuestro regreso hablaremos sobre qué es la disciplina financiera. Gracias por continuar con nosotros y ahora vamos a la entrevista que se le realizó a la diputada Laura Imelda Pérez, quien es secretaria de la Comisión de Presupuesto y nos explica qué es la disciplina financiera. ¿Qué tal? Buenas noches, diputada. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos a la orden. Diputada, pues como cada año la Cámara de Diputados tiene la gran responsabilidad de discutir el presupuesto de egresos de la Federación. En este caso es el del siguiente año, el 2022. ¿Cuál es la función de este presupuesto? ¿Cuáles son los ramos? Tú como secretaria de esta Comisión de Presupuesto que se están impulsando, ¿a cuáles les recortaron? ¿A cuáles les ampliaron? Platícanos cuál es la estrategia de crecimiento para este presupuesto. Claro que sí. Bueno, primero recordar que el presupuesto de egresos de la Federación es la principal herramienta que tiene el gobierno federal para llevar a cabo las políticas públicas en el país, lograr los objetivos de desarrollo y también que esta es una parte del paquete económico que nosotros revisamos durante este tiempo. Es decir, iniciamos con la ley de ingresos, miscelánea fiscal y ley de derechos, que es la primera parte que nos permite luego decir cuánto podemos gastar. Es los ingresos. Los ingresos y ahora los estamos egresos. ya en los egresos. En esta parte de los egresos, primero también decir que nosotros tenemos responsabilidades constitucionales que cumplir. Como gobierno, el gobierno tiene que garantizar derechos como a la salud, educación, y es precisamente estas algunas de las áreas que ven un importante incremento. En el caso, por ejemplo, de salud, tenemos un incremento de alrededor de 27%, que representa casi 47,000 millones de pesos. Este incremento, por supuesto, está pues, plenamente justificado por la situación que estamos viviendo con el tema de la pandemia, pero también hay otros ramos que crecen, como es el tema de seguridad. Quisiera hacer un poco de énfasis en este incremento de presupuesto de salud para la gente que nos está viendo, porque toda la sociedad tenemos la inquietud de este famoso desabasto en temas de medicina, no solamente para el cáncer infantil, sino en varios ramos se ha visto desabasto en los hospitales para diferentes enfermedades y también por el tema de la pandemia. Este incremento ¿va a poder balancear este desabasto? Sí, lo que nosotros estamos buscando es garantizar precisamente este abasto de medicamentos, pero no nada más eso, sino también enfrentar de manera muy específica el tema de la pandemia. Quiero decir también que el tema de desabasto de medicamentos oncológicos tiene que ver también con carencia de insumos a nivel internacional. Sin embargo, el gobierno está haciendo lo propio, se están estableciendo, se están formalizando las compras consolidadas para poder dar abasto y también depende de los estados y cómo se han adherido o no a este sistema nacional que es el INSABI. Entonces, mediante el presupuesto a salud, nosotros vamos a atender a esas necesidades y también es importante decir que una parte del fondo de enfermedades catastróficas que durante muchos años estuvo ocioso, es decir, nada más estuvo guardado, también se va a utilizar en el tema de salud. Diputada, también estás impulsando una iniciativa para poder equilibrar las finanzas en los estados y municipios. Platícanos de qué se trata tu iniciativa. Sí, recién acabamos de presentar una propuesta, una iniciativa
para la Ley de Disciplina Financiera. La Ley de Disciplina Financiera rige a las entidades y municipios, así como los entes públicos, y en el tema de finanzas específicamente, en el tema de deuda, cuando los estados o municipios tienen necesidad de contratar una deuda, también la ley dice que esta tiene que ser al menor costo. Sin embargo, actualmente, cuando se les oferta la contratación de deuda, no necesariamente vienen explícitos todos los costos que implican esas deudas. Es decir, hay costos que luego no aparecen en esas proyecciones, no aparecen explícitos, pero terminan costando muchísimo las deudas. Lo que nosotros estamos haciendo es obligar a que esos contratos expliciten los gastos adicionales y gastos adicionales contingentes, es decir, todos aquellos gastos que puedan resultar incluso del pronto pago de la deuda, para que todo eso se pueda considerar y se pueda garantizar que haya efectivamente una contratación de deuda cuando así lo requieran estados, municipios o entes públicos al menor costo. Es decir, ponemos, aparte de que incluimos estos conceptos de gastos adicionales y gastos adicionales contingentes, ponemos un tope de 0.25%, es decir, que no deban de exceder esos costos de las deudas que contratan. Entendemos que hay necesidad en muchas ocasiones, tanto de los entes públicos como de las entidades federativas y municipios, de hacer contratación de deuda y que esta tiene pues, ciertas funciones que la misma ley dice tiene que ser para inversión, tiene que ser para reestructuración, etcétera, pero que esta realmente sirva para ayudar a las y los ciudadanos y que no abusen también algunas financieras vendiéndoles deuda a municipios que de repente tienen esta necesidad, pero los costos son altísimos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Un saludo a todos. Muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares esta noche previa a Nochebuena. Felices fiestas. Les deseamos todo el equipo de Desde las Cámaras.